Servicios informativos de Radio María. El Patriarca Latino de Jerusalén alienta a no renunciar a trabajar por la paz en Tierra Santa. En Madagascar, 59 personas mueren y otras 800 han resultado heridas a causa del ciclón Genazi. Y en España, casi un mes después del accidente de Adamuz, Renfe e Irio reanudan la alta velocidad en Madrid-Andalucía con retrasos de hasta hora y media y paradas técnicas para encontrarse incidencias en las instalaciones. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. En Nigeria liberan a 9 jóvenes secuestrados en la Iglesia Católica de Benue, mientras en Níger son asesinadas 46 personas en nuevos ataques en el área de Borgu. La Santa Sede presenta el programa de eventos para conmemorar los 400 años de la dedicación de la Basílica de San Pedro. La Archidiócesis de Pamplona y Tudela presenta las Javieradas de este año con el lema Invitados a la Fe. La Catedral de la Almudena acogerá la Noche de los Testigos con la participación del obispo de Nacala, en Mozambique. Rusia, Ucrania y Estados Unidos inician una nueva ronda de contactos en Ginebra. Y también en Ginebra comienza una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear del país asiático. En España, el Gobierno aprueba ayudas para los afectados por las borrascas y la subida del salario mínimo interprofesional sin el acuerdo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre al tercer grado que el Gobierno vasco ha concedido al etarra Asier Arzayuz. Y en deportes, el Real Madrid se mide al Benfica en Lisboa en los Play-Off de Champions. El Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha reiterado su llamamiento a la paz en el marco de las celebraciones de la Virgen del Consuelo que se han celebrado en Arezzo. El purpurado ha participado en el encuentro titulado Justicia y Paz en Tierra Santa, promovido por esta diócesis italiana, junto con la Asociación Ciudadela de la Paz de Rondine y Caritas Diocesana. Con esta ocasión, el cardenal Pizzaballa ha subrayado que el obstáculo para la paz es siempre una política de corto alcance y añade que nunca hay que renunciar a trabajar por algo diferente. En este sentido, ha afirmado que necesitamos construir y mantener viva también nuestra narrativa de personas que son mayoría, que quieren vivir serenamente en paz reconociendo los derechos de los demás. En este contexto, en declaraciones al periódico Avenire, el Patriarca Latino de Jerusalén ha comentado la situación en la Franja de Gaza. Sobre el tema, ha resaltado la imposibilidad de pensar en un futuro de reconstrucción sin tener en cuenta el dolor, las aspiraciones y la dignidad de los 2 millones de palestinos que la habitan. El cardenal Pizzaballa ha aseverado que en Gaza se sigue muriendo a pesar del alto el fuego. El purpurado apunta que aunque ya no hay bombardeos intensivos, hay ejecuciones selectivas. A esto agrega que el 96% de los centros habitados están arrasados, las escuelas llevan 3 años cerradas y faltan medicamentos, por lo que se muere de frío, de infecciones y por falta de atención médica. El Patriarca Latino de Jerusalén cuenta que solo en la comunidad católica de la Iglesia de la Sagrada Familia 23 personas han muerto por fuego directo y otras tantas han fallecido de hambre y frío. Y sobre el significado de la presencia cristiana en Gaza, el cardenal Pizzaballa reitera que la decisión de permanecer en esta región no es una cuestión de política, sino de lealtad hacia los más frágiles que no pueden moverse, de coherencia y solidaridad
Finalmente, el patriarca latino de Jerusalén ha agradecido las numerosas muestras de solidaridad y atención recibidas de todas partes del mundo, incluso de diócesis pequeñas y muy pobres. Nos vamos ahora hasta Madagascar, donde al menos 59 personas han muerto por los desastres provocados a causa del paso del ciclón Genazi, un temporal que además también ha dejado algo más de 800 heridos y 15 desaparecidos, según el informe del país africano. En total, casi 424.000 personas están afectadas en 25 de los 114 distritos en los que se divide este país, siendo las zonas del centro y del este de la isla las más afectadas. El balance incluye también más de 16.000 personas desplazadas, de las cuales más de 11.000 están en centros de acogida y el resto en casas de familiares o conocidos. También hay 49.000 viviendas con daños, de las cuales 27.000 están inundadas. El gobierno de Madagascar declaró el pasado 11 de febrero el estado de desastre nacional por los daños causados por el ciclón y ha hecho un llamamiento a la solidaridad nacional e internacional, con prioridad para material de refugio y distribución de alimentos y agua. La Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de Cruz Roja han aprobado ya $1.250.000 en ayudas y se espera que otros organismos aporten también fondos. Y en nuestro país, los operadores ferroviarios Renfe e Irio han retomado sus servicios en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz en Córdoba el 18 de enero, que provocó la muerte de 46 pasajeros de los trenes Irio y Albia, que colisionaron tras el descarrilamiento del primero. Esta reapertura, sin embargo, ha provocado retrasos en varios trenes que han alcanzado hasta 1 hora y media respecto al horario previsto. También uno de los trenes que cubría el trayecto Madrid-Sevilla ha quedado de forma momentánea detenido a la altura de Adamuz. El convoy, con aproximadamente 320 pasajeros, realizó una parada técnica, aseguran, tras detectarse una incidencia relacionada con las instalaciones gestionadas por Adif. Esta empresa ha autorizado que se reanudara la circulación tras finalizar los trabajos de reparación de la infraestructura que quedó dañada tras el accidente. En concreto, Renfe restablece desde hoy el servicio desde Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Granada y el Albia Madrid-Granada-Almería, que recuperan sus circulaciones habituales. Sin embargo, al operador detalla que en la línea Madrid-Huelva el primer servicio se efectuará en tren, excepto el tramo Córdoba-Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan de transporte alternativo por carretera. Por su parte, el trayecto Madrid-Málaga no recuperará su operativa normal hasta los inicios de marzo debido a la demora de los trabajos de Adif. A partir de mañana, Renfe activará un plan alternativo de transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias causadas por el corte en la línea por la caída de un muro de contención. Irio fletará 14 circulaciones diarias distribuidas en 7 servicios de ida y 7 de vuelta. Esta programación incluye también los servicios transversales Barcelona-Sevilla con 4 viajes diarios, 2 de ida y 2 de vuelta. Noticias de la Iglesia en el mundo. Nos vamos a Nigeria para contarles que han liberado a 9 de los jóvenes secuestrados la primera semana de febrero en la vigilia de oración en la Iglesia Católica de San Juan, en el estado de Benue. De acuerdo con medios informativos, han sido liberados gracias a un esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad gubernamentales y de grupos locales de vigilancia. Según ha informado el asesor técnico del gobernador del estado de Benue, los rehenes rescatados, 6 niñas y 3 niños, reciben actualmente atención y apoyo en el hospital. Lamentablemente, la agencia Fides también ha informado de que, también desde Nigeria, llega la noticia de una nueva masacre ocurrida en el estado de Níger. Unos hombres armados a bordo de motocicletas han atacado comunidades y el gobierno de Madagascar ha declarado en el área administrativa local de Borgu, cerca de la frontera con los estados de Kwara y Katsina.
En este ataque, al menos 46 personas han sido asesinadas, 38 de ellas solo en la aldea de Concoso. Otras personas han sido secuestradas y sus viviendas incendiadas. La región limita con el bosque de Kainji, identificado desde hace tiempo como refugio de grupos armados, entre ellos facciones vinculadas a Boko Haram. Más noticias. La oficina de prensa de la Santa Sede ha presentado el programa de eventos para conmemorar los 400 años de la dedicación de la Basílica de San Pedro. Entre estas iniciativas habrá representaciones teatrales y reflexiones sobre la figura de San Pedro, momentos de espiritualidad, así como una exposición sobre las fases de diseño y construcción de la Basílica Vaticana. Como ha indicado el arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro y presidente de la Fábrica di San Pietro, el cardenal Mauro Gambetti, este aniversario es una oportunidad para conmemorar un acontecimiento histórico. En este caso, precisa el purpurado, para preservar la memoria del primer Papa San Pedro y el de la Basílica, que reitera la memoria viva de Jesucristo y se basa en la profesión de fe del mismo apóstol Pedro. Como ha informado el cardenal Gambetti, el primer momento de espiritualidad será el viernes 20 de febrero. Ese día se inaugurará el nuevo Vía Crucis dentro de la Basílica, obra del joven artista suizo Manuel Dur. Además, entre otras iniciativas, todos los sábados a las 4 de la tarde habrá media hora de reflexiones espirituales acompañadas del canto polifónico en el altar de la cátedra. Además, gracias a una aplicación móvil, se ofrecerá a los peregrinos liturgias, cantos y lecturas traducidas simultáneamente a 60 idiomas. Las celebraciones concluirán el 18 de noviembre con una misa presidida por el Papa León XIV. Por otro lado, la Santa Sede ha publicado el tema que ha escogido el Papa León XIV para la 6ª Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos. Como ha informado el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, el tema será «Yo nunca te olvidaré», y explica que con él se pretende subrayar que el amor de Dios por cada persona nunca desaparece, ni siquiera en la fragilidad de la vejez. Este dicasterio añade que, tomado del libro del profeta Isaías, el versículo elegido quiere ser un mensaje de consuelo y esperanza para todos los abuelos y personas mayores, especialmente para aquellos que viven en soledad o se sienten olvidados. Al mismo tiempo, es un llamamiento a las familias y a las comunidades eclesiales para que no los olviden, reconociendo en ellos una presencia valiosa y una bendición. Con esta ocasión, la Santa Sede recuerda que la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, instituida por el Papa Francisco en 2021, se celebra cada cuarto domingo de julio y se presenta como una ocasión para hacer llegar a los ancianos la cercanía de la Iglesia y valorar su contribución en las familias y en las comunidades. Este año la fecha coincide con la fiesta de los santos Joaquín y Ana, el domingo 26 de julio, y el Santo Padre invita a celebrar el día con una liturgia eucarística en la catedral de cada diócesis. Con esta ocasión, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida exhorta a las iglesias particulares, a las asociaciones y a las comunidades eclesiales de todo el mundo a encontrar la manera de valorizar la jornada en su contexto local, y para ello pondrá a su disposición algunos instrumentos pastorales específicos. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Pamplona y Tudela ha presentado esta mañana las Javieradas 2026 que se celebrarán el 7, 8 y 14 de marzo. Su arzobispo, Monseñor Florencio Rosselló, ha invitado a que esta experiencia de fe transforme las vidas de los peregrinos. Lo escuchamos. Sirvan estas palabras para invitar, para que nadie te lo cuente, para que uno lo viva, para que seguramente algo encontrará quien vaya a Javier este año. Poco invitados a la fe, a vivir la fe en Jesús, pero también la fe en la persona que camina contigo, la fe en que tu historia personal se convierta, se transforme, la fe en que mi vida tiene sentido. Por eso esa es la invitación, que todo el mundo vayamos a Javier para dejarnos tocar por Javier, para dejarnos transformar por Javier,
porque para cada uno Javier tiene un mensaje. En esta rueda de prensa también ha estado presente el delegado de misiones de esta archidiócesis y director de las Javieradas, el padre Óscar Azcona, el superior de los jesuitas de Javier, el padre Carlos Moraza, el responsable del plan de autoprotección Eradio Ezpeleta y el representante de Acción Social de Caja Rural de Navarra, Javier Martínez. El lema que han escogido para las Javieradas este año es Invitados a la Fe. Así ha explicado su sentido el superior de los jesuitas de Javier. Que nos recuerda esa llamada personal que todos, absolutamente todos, creo yo que recibimos a recorrer un camino, cada uno el suyo, ¿no? Un proyecto de vida, cada uno el suyo. Bueno, pues ojalá que ese camino también tenga que ver con la fe, tenga que ver con ese camino espiritual auténtico, inspirado incluso en la figura de San Francisco Javier, ¿no? Su trayectoria, su camino personal, su camino evangelizador, yo creo que sigue siendo un referente para muchísima gente que desde la fe se pone en camino y para mucha gente que también, bueno, pues vive las Javieradas también como una tradición de familia, una tradición de pueblo, una tradición de tierra. Bueno, pues todos absolutamente invitados. Así hablaba el padre Carlos Moraza, que también ha recordado que este año se cumple el 500 aniversario de la salida de San Francisco Javier hacia París. Como ha señalado, un acontecimiento que transformó su vida y abrió el camino a su misión evangelizadora al encontrarse allí con Ignacio de Loyola y dar lugar más tarde a la Compañía de Jesús, los jesuitas. Además, el padre Moraza ha anunciado que la novena de Gracia se celebrará del 4 al 12 de marzo en el Santuario de Javier. La predicará el sacerdote jesuita José Carlos Copó, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Podrán unirse a esta novena también a través de Radio María. Por su parte, el delegado de las misiones de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela ha subrayado el color misionero que tienen estas Javieradas. También ha indicado que este año la recaudación irá destinada a la Casa Cural en la parroquia de la Inmaculada de la ciudad de Puerto Cortés, en Honduras, ante la ayuda que ha pedido Angelines Laínez, misionera de Nuestra Señora del Pilar. Además, desde este arzobispado han comunicado que habrá un stand informativo en la explanada del Castillo de Javier para animar a la vocación misionera en los jóvenes. Como han precisado, toda la información estará disponible en la página web javieradas.com y en las redes sociales. Cambiamos de tercio. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha anunciado que el próximo viernes 27 de febrero se celebrará la Noche de los Testigos. Una vigilia de oración en la que se rezará por los hermanos perseguidos a causa de su fe. Será en la Catedral de la Almudena de Madrid a las 7:30 de la tarde. Esta vigilia contará con la participación del obispo de la diócesis de Nacala, en Mozambique, el español Monseñor Alberto Vera. También intervendrá el padre Wilson Lopis, sacerdote nacido en Karnataka, la India. Además, los jóvenes del Coro de Guías y Scouts de Europa cantarán durante la vigilia, que presidirá el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. La presentación estará a cargo de la periodista de Cadena COPE, Cristina López Listing. Y la Conferencia Episcopal Española ha anunciado que la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica el 1 de marzo. El lema de este año será Caminamos juntos, compartimos alegría. Con el apoyo de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, esta jornada tiene el objetivo de poner en valor la presencia de la Iglesia en América. Además, se han elaborado diferentes materiales para vivir este día, que ya están disponibles en la web de la Conferencia Episcopal Española. Información internacional. El centro de la actualidad internacional está en Ginebra. La ciudad suiza acoge desde hoy
una nueva ronda de contactos trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Un encuentro en el que se tratará de abordar un posible acuerdo de paz entre los dos países europeos, en guerra desde hace casi 4 años. La delegación de Rusia que participará en las conversaciones ha llegado a primera hora del día a Ginebra, una delegación encabezada por Vladimir Medinsky, asistente del presidente Vladimir Putin, que sustituye a Igor Kostuikov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia, que había liderado las 2 rondas de contactos trilaterales celebradas en Abu Dhabi. Desde el Kremlin no se espera que haya novedades hoy, aunque las conversaciones continuarán durante la jornada de mañana. Poco antes de la llegada de la delegación rusa a Ginebra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había denunciado un ataque masivo ejecutado por el ejército de Rusia contra varias zonas del país. Una ofensiva en la que se habrían empleado más de 25 misiles y cerca de 400 drones, destinados, según afirma Zelensky, a causar el mayor daño posible al sector energético. Por su parte, las autoridades rusas han anunciado la destrucción de más de 151 drones lanzados por las tropas ucranianas durante las últimas horas. 50 de ellos se habrían lanzado sobre el Mar Negro y 38 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014 sin el reconocimiento de la comunidad internacional. Y seguimos en Ginebra porque las delegaciones de Estados Unidos e Irán han iniciado también allí una nueva ronda de contactos indirectos en la ciudad suiza. Un encuentro que se produce poco después de que ambos países reiniciaran sus negociaciones para intentar lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Todo ello en el marco de las amenazas del presidente Donald Trump sobre un posible ataque contra el país asiático. Los contactos arrancaron el lunes con una reunión preliminar entre Irán y Omán, principal mediador de este proceso, mientras que la delegación estadounidense ha sido la encargada de mantener conversaciones con el representante omaní. Poco después, las delegaciones de los países implicados han iniciado el intercambio de mensajes sin que por ahora hayan trascendido detalles y sin que los gobiernos se hayan pronunciado aún sobre el contenido de estas conversaciones. El ministro de Exteriores de Irán, que encabeza la delegación iraní, ya se reunió el lunes con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica de cara a los contactos de hoy. Por su parte, Donald Trump ha asegurado que participará en las conversaciones de forma indirecta. Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, enmarcó después sus advertencias a Irán por su programa nuclear. Hasta ahora, Teherán había mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a los bombardeos que sufrió el país por parte de Israel y que tuvieron lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Y nos trasladamos ahora a Suecia, donde la Fiscalía del país nórdico investiga a un sexagenario sospechoso de haber vendido durante años a más de un centenar de hombres de los servicios sexuales de su esposa. El hombre, que lleva detenido desde octubre tras una denuncia de su mujer con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave. Estos encuentros, que habrían tenido lugar tanto de forma física como a través de Internet, se produjeron durante unos 3 años y medio. En ellos puede haber hasta 120 hombres implicados. Por ello, la Fiscalía planea elevar una acusación formal el próximo 13 de marzo y que el juicio se celebre semanas después. Hay que decir que el individuo ya fue investigado hace 2 años por abusos hacia su mujer, aunque el caso fue cerrado. En esta ocasión, el acusado se declara inocente de los cargos que están bajo secreto de sumario. Y terminamos con la actualidad internacional, dándoles anuncio del fallecimiento del reverendo Jesse Jackson, de 84 años. Se trata de un líder histórico por los derechos civiles en Estados Unidos y 2 veces candidato por el Partido Demócrata a las elecciones presidenciales. Nacido en 1941 en plena segregación racial en Estados Unidos, Jesse Jackson amigo junto con Martin Luther King en las grandes marchas de 1965, antes de que en 1968 presenciara el asesinato en Memphis. Después de aquello fundó la Rainbow Push Collection, organización a través de la cual ha continuado con su defensa de los derechos civiles.
Ejerció como senador de facto para el Distrito de Columbia entre 1991 y 1997 y como candidato demócrata a la Casa Blanca en la década de los 80, logrando movilizar el registro de millones de electores, mientras que en 2017 había revelado que padecía Parkinson, por lo que, unido a otras complicaciones de la edad, ha terminado por causar su fallecimiento. Información nacional. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que incluye ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados en las últimas borrascas. Contiene compensaciones para los 12.400 desalojados y fondos para mitigar el impacto en el comercio, el sector agrícola y el pesquero por las lluvias y las crecidas. Los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas, en concreto, recibirán 150 euros por persona y día. Asimismo, se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales, según ha detallado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y también les contamos que se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Se sitúa en 1.221 euros mensuales por 14 pagas. El incremento del salario se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Desde COE y CEPIME advierten de que el incremento del salario mínimo interprofesional, en los términos actualmente planteados, podría tener un impacto negativo relevante sobre el tejido empresarial. Señalan que el Ministerio de Trabajo habría alcanzado un acuerdo con los sindicatos para tramitar la no compensación y absorción de determinados complementos salariales. Cambiamos de tema. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la progresión al tercer grado penitenciario del antiguo miembro de ETA, Asier Arzayuz Goñi, condenado por varios atentados, como el que acabó con la vida del periodista José Luis López de la Calle en Andoa, en Guipúzcoa, el 7 de mayo del año 2000. Se ha recurrido la decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco de otorgar la semilibertad a Arzayuz, que fue conocido con los alias de Santi, Epeta y Sendoa, y quien está previsto que termine de cumplir condena en octubre de 2030. Un tercer grado que fue calificado de fraudulento por el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, que sostuvieron que Arzayuz sigue plenamente vinculado al entorno de la izquierda abertzale. Arzayuz ingresó en prisión el 10 de noviembre de 2009 y cumple una condena acumulada de 30 años por su participación en numerosos atentados. En otro orden de cosas, les contamos que el rey, acompañado de la reina doña Leticia, han presidido un acto institucional en el Congreso de los Diputados para celebrar que la vigente Constitución, la de 1978, va a convertirse en la más longeva de la historia de nuestro país. En su discurso, Felipe VI ha reivindicado la legitimidad de origen de la Carta Magna y su credencial democrática expresada en las urnas. El monarca ha remarcado que la clave de su duración es que el texto no fue la voluntad de una parte de la sociedad contra otra. El rey además ha pedido no caer nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano. La Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de las 9 que ha tenido España en su historia, al superar en tiempo de vigencia a la de 1876, impulsada por el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo, que ostenta el récord de vigencia con 47 años y 73 días. Y hablamos ahora de ganadería. El Gobierno de Cataluña quiere reestructurar el operativo contra la peste porcina africana en la zona cero de un radio de 6 kilómetros del jabalí encontrado en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, en noviembre del año pasado, tras los primeros casos detectados fuera de este espacio. Así lo ha revelado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar
Óscar Ordeix, en el que ha querido transmitir tranquilidad a la ciudadanía después del que el pasado viernes se notificaran 13 nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes, entre ellos los 2 fuera de la zona cero en Molins de Rey, en Barcelona. Ante esta situación se amplió el área de alto riesgo, incluyendo esta población y el Papiol, con lo que se elevan a 14 los municipios que la integran. Información deportiva. Les hablamos de fútbol. El Real Madrid inicia hoy la fase de playoff de la Champions, en la que se tendrá que enfrentar al Benfica portugués a partir de las 9 de la noche en el estadio de Daluz. Un conjunto blanco que ya perdió contra el Benfica en el último partido de la fase de grupos, lo que hizo bajar el top 8 en la clasificación y disputar esta fase. Y en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, Riku Miura y Ryuichi Kihara se han proclamado campeones por parejas en patinaje artístico con récord del mundo, después de remontar tras un mal resultado en el programa corto en el que terminaron quintos. Además, Austria ganó el primer oro de superequipos masculinos de saltos de esquí, una competición en la que se tuvo que cancelar la tercera y definitiva ronda por una intensa nevada en Predazzo. Noticias autonómicas. Nos vamos a Baleares para conocer las noticias más destacadas de la comunidad y empezamos contándoles que el Colegio de Ingenieros alerta del retraso crónico en infraestructuras clave en el archipiélago. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha publicado su balance 2025-2026 sobre el estado de las principales infraestructuras de Baleares, un informe que combina el repaso a las obras ejecutadas con una crítica directa a los retrasos administrativos que arrastran proyectos estratégicos desde hace años. En el ámbito viario, el colegio advierte de la demora en la redacción del nuevo Plan Director Sectorial de Carreteras, cuya reactivación se prevé para este 2026, pero que no estaría aprobado hasta 2027. El colegio considera una anomalía que Mallorca siga sin un instrumento actualizado de planificación imprescindible para definir una estrategia clara e interoperable con la ordenación territorial. El colegio pone el foco especialmente en la gestión del riesgo de inundaciones. Destaca el caso de Sant Llorenç des Cardassar, donde las obras de encauzamiento de los torrentes siguen sin iniciarse 8 años después de las trágicas inundaciones. Una situación que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos califica de anomalía administrativa que requiere reflexión política. En otro orden de cosas, la huelga de médicos ha arrancado en Baleares con una previsión de seguimiento de entre el 75 y el 90% según los antecedentes disponibles. Según señaló ayer lunes el presidente del Sindicato Médico de Baleares y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro. A las puertas del Hospital Son Espases, Lázaro ha destacado el compromiso de la profesión y el rechazo unánime al nuevo Estatuto Marco. Lo que pedimos es razonable y está claro que ha despertado algo que nos ha unido a los médicos. El colectivo médico está más unido. Están todos los colegios de médicos, están los miles y los estudiantes, están todos los decanos de las facultades de medicina, están las sociedades científicas. No hay ninguna organización médica sindical o no sindical que no esté en contra de este estatuto, ha subrayado. Y les contamos también que el partido de Vox propone urbanizar las áreas de transición en Palma ante la falta de vivienda. Cuéntanos esta noticia, Pedro. En este segundo bloque destacamos que el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma defenderá en el próximo pleno ordinario una proposición para clarificar como suelo urbanizable determinados terrenos rústicos catalogados como áreas de transición en un contexto que la formación califica de tragedia por la falta de vivienda en la ciudad. Así lo ha anunciado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll,
quien ha señalado que por todos es conocida la tragedia que vivimos relativa al acceso y construcción de vivienda, asegurando que los altos precios del alquiler y de compra están provocando la marcha de jóvenes cualificados y dificultando la llegada de trabajadores y funcionarios a las islas. Cambiando de tercio, la oruga procesionaria del pino ha comenzado a verse en las zonas boscosas y urbanas de Baleares, como es habitual a mediados de febrero. Este año se prevé que esta oruga afecte a las islas de forma similar a la de otros años, aunque puede haber un ligero aumento, según indican desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural. Los niños y las mascotas son los colectivos más vulnerables a sufrir reacciones adversas al contacto con la oruga. Y una noticia para recordar. Este año celebramos 30 años del 112 en las Islas Baleares, 30 años en los que al otro lado del teléfono siempre ha habido alguien dispuesto a escuchar, a tranquilizar y a activar la ayuda necesaria. Las Islas Baleares fueron pioneras en todo el territorio nacional en la implantación del 112. Aquella apuesta sentó las bases de un modelo que hoy es imprescindible para garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier emergencia. El servicio ha atendido desde aquel febrero de 1996 más de 24 millones y medio de llamadas y gestionado 4 millones de incidencias. En 3 décadas, el 112 ha evolucionado tanto como nuestra sociedad, de salas modestas a centros de coordinación modernos, de los teléfonos de disco a plataformas de comunicación inteligentes integradas en los sistemas informáticos, de los mapas en papel a la geolocalización en tiempo real, de la desconexión entre servicios a una interconexión constante. Esta transformación ha sido de obligado cumplimiento para garantizar una respuesta más eficaz con más información en tiempo real, mejor coordinación y herramientas que facilitan el trabajo a quienes atienden a la ciudadanía. Pero ningún sistema, por moderno que sea, funciona sin las personas que lo sostienen. Desde aquí queremos felicitar a todas las personas que integran este gran servicio. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Gracias, Pedro. Hasta la próxima semana. Finalizamos ahora con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos nubosidad en la mayor parte de nuestra geografía. Continuaremos hablando de rachas fuertes de viento, sobre todo en puntos del norte, en el entorno del sistema central y en la fachada mediterránea peninsular. El estado de la mar será alterado en todas las costas españolas con olas de hasta 5 metros. Las olas de hasta 2 metros se van a dar en Canarias, en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Las temperaturas experimentarán una ligera subida. Por otro lado, mañana miércoles amaneceremos con nieblas en buena parte de Andalucía, el sur de Extremadura, la mitad norte y el nordeste peninsular. Se prevé calima en el archipiélago canario y en la mitad oeste y el centro peninsulares. Entrarán nuevas precipitaciones por Galicia que se irán extendiendo hacia el oeste y el centro de la península. Otra vez el viento soplará con fuerza en gran parte del territorio nacional. La mar seguirá alterada en ambos archipiélagos y en el estrecho, y las temperaturas volverán a descender, tanto las mínimas como las máximas. Esto ha sido todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano y Natalia Otero. A los micrófonos Javier García, Rafael Delgado y quien les habla, Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.